explicación, no entendieron. Ajá, bueno, repito, Unidad de Estadística, Asignatura de Salud Pública 1. Hoy estamos a 1 de julio de 2021. Esto es para el récord que está grabándose. Sí, ¿cuál es la duda que tienen con respecto a la tarea 2? La tarea 2 era, si no me equivoco, era revisar fuentes de información, meterse en las páginas del ministerio, revisar los anuarios de morbilidad, de mortalidad, sentarse con calma a revisar el estado del COVID a nivel mundial, tanto nacional como internacional, y empezar a ver con calma todos los, déjame ver, otra vez tengo el mismo problema de antes, que no todos ingresan. Ok. Y entonces empiezan a familiarizarse y a empezar a agarrarle el gusto a los datos, a lo que en medicina, una de las áreas más importantes, y por eso está la disciplina de la estadística, es el trabajar con datos cuantitativos. Y por eso es que es tan importante que ustedes empiecen a manejar esos datos, porque medicina en muchos aspectos tiene un gran componente cuantitativo dentro de su investigación y de la proporción de evidencia. Entonces, bueno, la idea es que ustedes revisen todo eso y de luego hagan un resumen personal sobre qué encontraron, cómo vieron los datos, qué cosas de la reflexión y de ese aprendizaje tomaron en cuenta y les parece que vale la pena que resuman una cuartilla. No sé si eso aclara un poco más lo que aspiro de ustedes. Sí, gracias, profe. Ok, listo pues. Entonces hoy... Solo una pregunta. Dígame. Uy, lo siento, profe. Buenos días. Buenos días, Una ¿cómo pregunta. estás? Eso que estamos... Bien, usted. Una pregunta. Eso que vamos a hacer, la cuartilla que vamos a escribir con el análisis, ¿eso se lo debemos hacer llegar por alguna plataforma o es algo personal? Vamos a crear la plataforma. Yo voy a sentar este fin de semana y voy a crear la plataforma de Classroom, ¿no? Y entonces cada alumno va a mandar por Classroom, va a mandar sus tareas. La primera, clase 1, tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿ok? Y entonces yo las voy revisando o de manera aleatoria, que ya vamos a conocer el término al azar, aleatorio. Vamos entonces a escoger algunas tareas y las vamos a ir revisando en clase y le vamos a poner notas y entonces yo estoy en la capacidad de en cualquier momento poder revisar las tareas y cada tarea debe tardar antes de cada jueves. Ustedes deben tener lista la tarea de la semana anterior. Es decir, que ustedes hasta ahorita llevan 2 tareas y vamos hoy a la clase y a la tercera tarea. ¿Está bien? Era María Alejandra que estaba hablando. Sí, profe. Muchísimas gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre estos pasos que tenemos en la recolección de la información, recolección de los datos. Recordemos que hay 2 tipos de investigaciones en medicina desde el punto de vista del manejo de datos. Uno puede ser lo que llamamos investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiende a utilizar una serie de herramientas diferentes a la estadística. Es decir, cuando usted realiza una historia médica, usted le pregunta a la persona cuál es el motivo que lo lleva a consultar y la persona le dice, es que me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo dolor en el brazo, tuve un accidente, me caí y me golpeé la cabeza muy duro y estuve desmayado un tiempo, etcétera. Esos son datos cualitativos que en un momento dado son difíciles que usted pueda cuantificarlos, a menos que usted tenga muchos pacientes y empiece entonces a tratar de contabilizar, por ejemplo, el número de personas que consultaron por dolor de cabeza, dolor de estómago, porque así lo dice la gente, o un golpe en la cabeza tras una caída de sus propios pies. Entonces, pero de inicio,
el trabajo es un trabajo cualitativo. Usted empieza a indagar con la persona, a preguntarle dónde vive, qué actividades realiza, cuáles son sus relaciones familiares, qué síntomas o signos ha tenido desde que se siente enfermo. Y eso ahí tenemos una serie de datos que son cualitativos y que usted va escudriñando al paciente e intenta tener como resultado dentro del diagnóstico sindromático que está compuesto por los signos y síntomas del paciente. Síntomas son todas aquellas elementos que el paciente te refiere, que le molesta, que son subjetivos, los síntomas, y los signos serían los elementos que tú puedes encontrar cuando tú examinas a una persona. La persona te dijo, me caí al piso y me golpeé la cabeza, y tú evidentemente puedes conseguir que la persona tiene un aumento del volumen, tiene un chichón, tiene un cambio en la coloración de la piel. Cuando tú la palpas, la persona se queja, le duele, entonces tienes un signo de que hubo, ¿verdad? Un signo de inflamación que, de acuerdo a la persona, son debido al golpe que tuvo en la cabeza tras caer de sus propios pies. Entonces, uno en la investigación médica tiene muchas maneras de recoger esos datos. La historia médica es el elemento fundamental que usamos los médicos para el trabajo clínico. En salud pública, como ustedes vieron, los médicos y la gente que trabaja en el área de salud pública, porque hay muchas otro personal que trabaja en salud pública y no necesariamente son de formación de pregrado médicos. Pueden haber enfermeras, bioanalistas, personal de salud en general, pueden haber economistas, pueden haber abogados, puede haber ingenieros, pueden haber de todo tipo de gente que trabaja, de todo tipo de personas que tienen formaciones diferentes, con disciplinas diferentes que trabajan en salud pública. Podemos recoger los datos de salud pública, entonces tenemos métodos de registro como los que ustedes van a revisar en las páginas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tienen ahí, por ejemplo, las tablas de mortalidad a través de los anuarios de mortalidad, las tablas de morbilidad. Yo les expliqué la semana pasada que morbilidad es frecuencia de enfermedad. Las pueden buscar y entonces pueden escoger las tablas que más les interese y empiezan a revisarlas cuidadosamente. Recoger los datos pueden ser cualitativos, como les estoy explicando que en el examen médico, o por ejemplo, que usted va a describir una lesión y entonces usted, las lesiones generalmente se describen en cuanto al color, al tamaño, a la consistencia, a la extensión de esa lesión de piel. Si es una lesión de piel como si fuese una peca, sería una lesión tipo mancha, ¿okay? Una lesión macular, generalmente oscura, marrón oscuro, puede ser inclusive llegando a negra. Esa mancha en piel puede tener una forma circular o podría tener otras formas. El borde puede ser regular, puede ser irregular. Fíjense, ustedes van encontrando características de la persona y van describiendo una lesión cutánea, una lesión en piel. Esos son Doctor, elementos. Dígame. ¿usted está pasando las diapositivas o seguimos en la inicial? Seguimos en la inicial, en la misma. Ok, vale, gracias. No se preocupe. Entonces, les estoy hablando de la evaluación cualitativa. Cuando hablamos de las evaluaciones o de los análisis y de los instrumentos que recogen datos cuantitativos, estamos hablando entonces de estadística. Y ya varias veces les he mencionado que lo principal de la inteligencia en salud pública, en medicina, sigue siendo la epidemiología, que tiene un componente de estadística muy importante, que permite en un momento dado realizar, ¿verdad?, mediciones. Todo se debe medir de una forma absoluta o relativa. Es decir, podemos decir, si yo voy a organizar una fiesta, que voy a invitar a 30 personas, y con eso me da una idea de qué
qué espacio debo requerir. Ahorita, por ejemplo, en tiempos de COVID, sabemos que las reuniones están prohibidas porque es muy difícil poder reunir a 30 personas, a menos que lo hagamos al aire libre, en un patio, en un jardín, que tenga la amplitud suficiente para guardar el distanciamiento de al menos 1,5 metros de la persona o más, para evitar ese contacto estrecho que puede exponer a la persona a sufrir el COVID. Entonces tú puedes pensar, mira, yo necesito 30 personas, entonces tú escoges un espacio que tengas para más de 30 personas. Y podríamos hacerlo en términos relativos. Podrías decir, mira, yo quiero saber dentro de ese grupo de 30 personas cuántas mujeres van y cuántos hombres van. Entonces tú me dices, mira, van 15 mujeres, es decir, si son 30 invitados y son 15 mujeres, el 50%. En términos relativos, términos porcentuales, el 50% de los invitados serían mujeres. Si yo quiero decir, desde el punto de vista relativo, que por lo menos de las 30 personas, 10 personas sean menores de 10 años, niños de menores de 10 años, entonces yo diría el 33,3% de la población invitada son niños menores de 10 años. Entonces las mediciones son importantes y las estadísticas cumplen una herramienta muy importante en poder tener las mediciones. En cuanto a la comparación, para poder comparar, tú tienes que tener números y empiezas a hacer comparaciones. Las comparaciones pueden ser aritméticas. Si yo te digo que en un grupo yo escogí al azar 20 personas de una población de hombres y mujeres que se divide en 50 y 50, pero yo escogiendo al azar, de repente escojo de 10 personas, me salen 8 mujeres y 2 varones, definitivamente en ese grupo escogimos un mayor número de mujeres que hombres en relación a la población general, porque la población general tenemos que la mitad de la población es varones y la mitad de la población son mujeres. Entonces vemos entonces que las comparaciones son necesarias y la estadística corre dentro de ese grupo. Luego tenemos esto de las fuentes de información, que fueron las que trabajamos la semana pasada y que yo les pedí como tarea que me revisaran los datos oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud en cuanto a los anuarios de morbilidad y de mortalidad, y específicamente los informes que proveen con respecto a COVID a nivel nacional y a nivel internacional. Luego tenemos datos a recoger, eso también lo vimos la semana pasada. Vamos a ver cómo en los anuarios ellos recogen datos interesantes como son la persona, el tiempo y el lugar. Por ejemplo, la persona, ya vimos que hay 2 características de la persona que siempre debemos estudiar, que son el sexo, varones y mujeres. O en el tiempo, si ocurre en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo o en cualquier otro mes, o cuando medimos el tiempo en relación a si ocurre en los días de trabajo rutinario o ocurre el evento en días feriados, o si el evento ocurre con mayor frecuencia, por ejemplo, en los fines de semana, o está relacionada cuando la gente cobra su sueldo. Si, por ejemplo, ya se sabe y se es conocido que los días 15 y los días últimos, que son los días que regularmente la gente cobra su sueldo en Venezuela, en esos días la gente tiende a realizar acciones que pueden ponerlos en mayor riesgo para que ocurran muchos eventos, accidentes de tránsito. Los eventos tipo delictivos como robos ocurren más en los días en que la gente gana su sueldo, y las fiestas y los gastos más importantes ocurren cuando la gente logró cobrar su sueldo, por darles un ejemplo del tiempo. Luego tenemos que ver si en el tiempo, cuando ustedes vean el fenómeno pandémico, epidémico en Venezuela del COVID, de la enfermedad COVID-19, ustedes van a ver cómo vemos que ocurren durante ciertas temporadas con mayor fuerza, lo que llamamos los brotes epidémicos, y también ocurre en el lugar, en diferentes lugares del país, divididos, por ejemplo, como entidades
federales, entonces vemos que hay algunas entidades federales donde la enfermedad ha ocurrido con mayor fuerza, con mayor incidencia, que son términos que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Eso es la parte de la tarea que ustedes tenían que hacer buscando fuentes o revisiones de fuentes secundarias. Son fuentes donde se recolectan los datos. Les hablamos también rápidamente de que las enfermedades y los eventos relacionados a la salud se clasifican en la vigente, que es el clasificador internacional de enfermedades número 10, y en la más nueva, que pronto estará en funcionamiento, y es que bueno que la revisemos, que sería el clasificador internacional de enfermedades número 11, donde se definen las enfermedades y cada una adquiere un código y lo define de esa manera. Aquí tienen, por ejemplo, en el dibujo inferior derecho a mi derecha, tenemos también el manual específico de diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales, los desórdenes mentales, que son múltiples, tienen unas características muy particulares y son puestas dentro de este manual que está refrendado en este caso por la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero revisen entonces el clasificador internacional de enfermedades. Luego tenemos esta vigilancia epidemiológica, ya hablamos de eso. Luego vamos a ver ahorita entonces, recordarles al paso que vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar ahorita sobre la recolección de los datos. Ya no es que yo voy a ver unos datos que recogió otra persona, sino de qué manera podemos recoger los datos. ¿Cuáles son los instrumentos que rutinariamente usamos para recoger los datos? ¿Cómo debemos organizarnos para proceder a recoger los datos de una manera sistemática, metodológicamente correcta y que nos permita confiar en esos datos que estamos recogiendo? ¿Cómo debemos hacer entonces para poder hacer esa actividad tan importante dentro de la estadística? Recordemos que dentro de ese proceso de generación del conocimiento, el método científico, cuando hacemos el planteamiento del problema, construimos un diseño o un modelo teórico donde tratamos de darle una explicación, tratamos de ver de qué manera históricamente eso se explica, o tratamos de ver qué nuevos conocimientos hay, observamos y revisamos la literatura, y cuando planteamos el problema, entonces vemos cuáles son los objetivos de ese problema que estamos tratando de investigar. Lo caracterizamos y procedemos entonces a la investigación. Dentro de eso, ¿verdad? Podemos tener varios elementos que nos van a permitir trabajar de manera importante. Uno, si vamos a recoger datos, primero tenemos que saber si vamos a trabajar con qué tipo de población. Si vamos a trabajar con la población venezolana y ustedes van a trabajar con los datos que suministra, por ejemplo, el Ministerio de Salud con respecto a las causas de muerte, es importante que usted sepa que usted puede traducir eso a la población venezolana. Usted escoge la población venezolana y puede extraer una tasa, es decir, coloca en el numerador cuál es el número de eventos que ocurrieron en toda la población venezolana. En el denominador coloca el total de la población venezolana que pudo haber padecido ese problema, lo multiplica por una constante en un lapso dado. En el caso de los anuarios, revisen cuidadosamente las tasas de mortalidad y de morbilidad por cada uno de los años que ustedes vayan a revisar. En ese caso, la población objeto sería la población venezolana. Si yo deseo estudiar la población venezolana, pero quiero estudiar un segmento de esa población, por ejemplo, la población infantil, tendría que definir primero qué es población infantil. De forma estándar, es muy generalizado que la población infantil sea considerada aquellos menores de 15 años. Entonces usted escogería solamente dentro de la población venezolana los menores de 15 años.
Y ahí yo podría sacar varias preguntas. El total de la población venezolana es más o menos 28, 29 millones de venezolanos. De esos 29 millones de venezolanos, ¿cuántos tienen menos de 15 años? Yo les podría decir que de acuerdo a los últimos censos y a los mejores estimados, se piensa que alrededor del 28, 27, 28% de la población venezolana tiene menos de 15 años. Entonces, una pregunta que yo le hago a cualquiera de los participantes. Adriana, si tú sabes que la población venezolana es de 28 millones y la población infantil representa el 27%, ¿cuánto sería el total de la población infantil venezolana? Adriana, ¿qué opinas? Profe, ¿me puede repetir las cantidades? O sea, las cantidades de población. 28 millones de venezolanos y el 28% son menores de 15 años. Dime, ¿cómo podrías tú extraer el total de la población de menores de 15 años para la población venezolana en el año, por ejemplo, 2021? No sé, profe, me imagino que con una regla de El que tres, lo quiera hacer, el que lo quiera hacer, que lo haga. Sí, hazme la regla de 3. Dime que tú, regla de 3 sí sabes serían hacer. 7.840.000 habitantes Bueno. menores de 15 años. Bueno, y tienes una forma, fíjate, rápidamente, utilizando un número absoluto como era el total de la población y teniendo un número relativo que es referencial como es el porcentaje de la población venezolana menor de 15 años, pudiste rápidamente extraer, ¿verdad? Un número. ¿Cuál fue el número? ¿7 millones? 7.840.000 habitantes. Entonces lo hiciste muy bien, te felicito. Entonces, si yo decido Profesor, disculpe, esa ¿me escucha? población, dígame, alguien habló. ¿Se escucha bien? Ok, ¿Me continúa. escucha bien? Sí, dígame. Fayyad Kamel, en el libro que nos mandó a revisar, menciona varios tipos de muestreo. Que usted está mencionando por edad, ¿qué tipo de muestreo sería? No, no estoy haciendo todavía muestra. Estoy escogiendo la población que voy a estudiar. Entonces yo decidí en este momento que iba a escoger una población y mi población objeto iba a ser los menores de 15 años. Entonces estoy enseñándote una manera de cómo vas a saber cuál es el tamaño de la población del universo, de la población objeto que yo voy a hacer, que serían los menores de 15 años venezolanos, ¿verdad? Y para eso entonces extraje dos datos con los cuales tu compañera pudo rápidamente tener una idea de cuál es el volumen total o el total de la población objeto que yo voy a hacer, que es menores de 15 años, ¿ok? Entonces, yo en este momento planteo, tengo mi población de menores de 15 años, que es mi población objeto, ¿ok? Yo podría definir ahorita, va a ser muy difícil que yo pueda realmente estudiar a todos los niños menores de 15 años en Venezuela. Esa es la población total, ese es el universo, porque es el total de los niños que yo tengo fijados que voy a estudiar. ¿Qué tendría que hacer yo ahorita? Si voy a tomar una muestra, es agarrar un número de niños venezolanos que me permitan inferir sobre cómo es el comportamiento de todos los niños venezolanos. Y entonces ahí yo tendría que tomar una muestra, que sería la población, ¿verdad?, que yo voy a estudiar y analizar, que extraje una porción del universo que yo estoy intentando estudiar. Entonces eso sería, ¿verdad?, la población a muestrear sería el total de niños menores de 15 años venezolanos, y luego yo tendría que ver una muestra de ellos, una pequeña proporción de ellos que me permita poder extraer información sobre esos niños. Esto es importante saber, porque cuando uno estudia el universo, no debe haber errores. Cuando uno estudia una muestra, siempre el hecho de seleccionar una muestra siempre nos va a hacer encontrar algún grado de error. Algún grado de error que nosotros vamos a llamar el error muestral. El error muestral puede ser medido y se llama rutinariamente el azar muestral, y ese azar muestral, ese lo podemos
medir. Por ejemplo, el compañero que habló, no sé el nombre de él, ¿cómo se llama el compañero que habló ahorita? Jeremy. Hola, Jeremy. Jeremy, si yo te dijera, yo quiero estudiar los niños venezolanos menores de 15 años, dime cómo podrías tomar una muestra para que esa muestra, de una manera u otra, fuera representativa del total de los niños venezolanos. ¿Cómo se te ocurre a ti que podemos hacer? ¿Cuál sería el proceso de muestreo o el método para muestrear la población y que podamos tener con una pequeña proporción de esa población los resultados del total de la población? ¿Cómo lo harías tú? Quizás con niños de diferentes comunidades que tengan esa característica en común, la edad, para que sea más justo la elección de los niños. Porque si escojo niños de 15 años de una sola comunidad, no sería el reflejo del total. O bueno, no tendrían las características que compartan más allá de la edad, pues. Creo. Ok, dime que, por ejemplo, ¿cómo dividirías el país en comunidades? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿Cómo lo harías? aleatorio. Dime en la práctica cómo lo harías, Jeremy. No sé, fijándose en la división política de Caracas, cada municipio. O... Por ejemplo, agarrarías la ciudad de Caracas nada más. Sí, exacto. Ok, si agarras la ciudad de Caracas, ¿tú crees que los niños de Caracas se parecen a los niños de del Tamacuro? Por ejemplo, en una variable como puede ser la educación. ¿Tú crees que los niños de del Tamacuro hoy en día, que viven en esa zona aisladas, en muchas poblaciones indígenas lejanas de las capitales, que no cuentan con servicios de internet, que no cuentan con métodos para poder llegar a las clases, sino con métodos muy limitados, ¿tú crees que ellos están recibiendo la misma educación, por ejemplo, como variable de la población infantil caraqueña? Bueno, yo creo que un reflejo inmediato de esa población del interior serían las comunidades de riesgo en los barrios. Un ejemplo sería La Vega, que tienen exactamente las mismas limitaciones. Entonces, Bueno, no Caracas exactamente funciona la misma, como... serían comunidades que se parecerían en que son desde el punto de vista de la pobreza parecidas, pero son pobrezas diferentes porque unos viven en zonas rurales aisladas, ¿verdad? Inclusive, desde el punto de vista de la geografía, ellos viven en zona fluvial, netamente fluvial, mientras que los jóvenes que viven en La Vega, por regla general, son zonas montañosas, urbanizadas, con problemas de servicios públicos y con diferente acceso a internet, por ejemplo, ¿no? También las Doctor, comunidades indígenas guarao, las más alejadas, quizás ni siquiera Profesor, ha llegado nunca al internet. Dime. le quedan 8 minutos, dice ahí. Correcto, sin ningún problema. Entonces, fíjense. doctor, una pregunta. Cuando, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que cuando usted termina de hablar, yo hablo y luego usted sigue hablando y bueno, la conexión de internet hace que le interrumpa. Cuando usted dice los errores, me imagino que se refiere a eso mismo, que por ejemplo, si usted quiere medir algún aspecto de la población venezolana, no puede medir simplemente en Caracas. Tendría que tomar varias personas de distintos estados para hacer la medición. Pero en esa medición puede haber un error. Por ejemplo, midamos el porcentaje de jóvenes de 15 años que fuman, por ejemplo. No va a ser, usted va a tener un porcentaje general en el país, pero ese porcentaje puede ser reflejado en su mayoría personas de un solo estado que den el total de ese número, por así decirlo. Exactamente, que si yo escojo solamente Caracas, realmente sería muy atrevido de mi parte que yo vaya a inferir que la población venezolana se parece solamente a la de Caracas, porque definitivamente Caracas es muy distinta al resto del país. Entonces, cuando agarremos una población objeto y vamos a agarrar una muestra de esa población objeto, tenemos que estar muy claros en cuáles son, ¿verdad?, las características que vamos a estudiar para intentar tomar una muestra de todas las áreas geográficas y de condiciones socioeconómicas que tengan las personas para que esa población realmente refleje lo que intentamos generalizar, que sería la población objeto. De otra manera, la muestra podría estar
sesgada y el resultado de esa muestra nos va a dar, ¿verdad?, un error, porque nos va a dar lo que puede comportarse un pedacito de la población venezolana, pero no de menor de 15 años, pero no toda. Entonces, revisar un poco sobre esto de inferencia y generalización y sobre la población a estudiar es muy importante. Y entonces en el libro Fayad Kamel tenemos un capítulo que yo quiero que ustedes vayan leyéndose. Ok, yo se los voy a mandar como tarea el día de hoy para que ustedes entonces empiecen a trabajar un poquito sobre este concepto, porque nos quedan 2 minutos. Voy a hablar rápidamente sobre el concepto de técnicas de muestreo. Podemos agarrar una muestra a conveniencia, que no es una muestra aleatoria y no nos va a permitir. Las muestras a conveniencia nos van a dar una idea de lo que pasa, pero están probablemente sujetas a muchos errores. Mientras que las muestras aleatorias o al azar, estas son las 4 tipos de métodos para escoger una muestra aleatoria, nos va a permitir, bajo ciertas características, poder tener una representatividad de la población objeto de nuestro estudio. Entonces tenemos este tipo de 4 de muestras, por ejemplo, el aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados, que no voy a profundizar hoy, sino que ustedes van a revisar para intentar entender lo que es el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es el que nos permite que, extrayendo una porción de la población con ciertas características, vamos a poder reflejar nuestro informe a toda la población objeto, y va a tener un nivel de error que lo vamos a poder cuantificar, que se llama el error muestreal. Y eso vamos a aprender en estadísticas cómo se mide ese tipo de error. En razón del tiempo, les voy a dar estas láminas para que ustedes las revisen cuidadosamente, y les voy a asignar el tema de revisión de población, representatividad, muestra y técnicas de muestreo, para que entonces procedan a revisar cuando vamos a escoger una población que vamos a investigar y cuáles son las medidas que debemos tomar para asegurarnos de que los resultados que obtengamos puedan ser realmente representativos de un tipo de población. El ejemplo que tengo es muy corto. Eran, por ejemplo, los pacientes que agarramos de un hospital son muy diferentes a los pacientes que agarramos con la misma patología que están en terapia intensiva o que están en consulta, o inclusive los pacientes que tienen la misma patología que los buscamos en las comunidades. Y aquí les pongo un ejemplo que lo van a ver de ustedes en la revisión que van a hacer. Estas láminas se las voy a entregar, donde esos pacientes cambian completamente de acuerdo al lugar donde usted lo escoge y lo analiza. Y aquí están los ejemplos de los pacientes que usted agarra cuando han sido biopsiados o han pasado por el médico forense, han tenido una autopsia, cuando han estado muertos sin haber tenido autopsia, o cuando han sido egresados a tratamiento ambulatorio. Vemos que en el caso de la edad, por ejemplo, en esta tabla claramente vemos que el promedio de edad de los que egresan es mucho más joven que los que murieron, o, ¿verdad?, porque están los que murieron sin autopsia o los que murieron con autopsia. Vemos entonces que cambian completamente las características. Entonces, quiero que revisen eso con cuidado. El día de hoy tomamos en consideración lo que es población y muestra y muestreo, para tratar de explicar un poquito qué importancia tiene en la recolección de los datos, definir con claridad cuál es la población objeto que vamos a tener, qué tipo de población vamos a estudiar y cómo vamos a recoger esa población dentro de nuestras capacidades logísticas. Entonces, ese azar que se tiene ahí es realmente la jerga, en jerga estadística, es ese error que ocurre en el muestreo y que somos capaces de medirlo, y vamos a ver en las próximas clases cómo se mide. Entonces, en razón del tiempo, vamos a darle chance a alguna otra pregunta antes de cerrar. ¿Alguna pregunta?
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Yo creo que no hay ninguna pregunta. Ok, buenísimo. Entonces, les voy a dar el material, se los envío ahorita, en la recolección de la información, la importancia de la población, el tipo de población. Luego hablaremos de los instrumentos para recoger información, qué cuidado debemos tener para posteriormente pasar a ver cómo son esas variables y qué cuidado debemos tener para que las variables realmente nos den datos confiables en los cuales los resultados realmente sean válidos y permitan llegar a conclusiones serias, científicas sobre lo que estemos investigando. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme de ustedes el día de hoy y les mando tanto la grabación, las láminas de la presentación y lo que yo aspiro que ustedes revisen en la tarea para la próxima semana. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos entonces más tarde. Saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, profe. Hasta luego.